Muy buenas noches para todos. Pedimos hola Milú, buenas noches. Hola, buenas noches, mi Gaby. Excusas por la demora en el inicio de la conexión. Solventábamos acá un caso, un tema personal y ya estamos con ustedes. Infinitas gracias por aceptar la invitación a todas las personas que están conectadas en el momento y bueno, las que van a ingresar posteriormente también. Felices de poder compartir toda esta experiencia, experticia y todas estas herramientas y estrategias que hemos creado de la mano con ustedes en este proceso de viajar por todo el país y de visitar diferentes regiones para conocer, desde luego, también cómo están esos procesos de educación inclusiva en sus instituciones educativas y poderles compartir nuestra experiencia en el aula regular. Finalmente, para fortalecer ese proceso y ese andamiaje y ese ciclo formativo que hemos liderado en los últimos días, decidimos desde luego iniciar también con temas de capacidades y talentos excepcionales en este proceso de generar estrategias de abordaje, de identificación y desde luego de poder fortalecer esa red institucional para facilitar la labor docente. Sabemos a ciencia cierta, desde luego, que capacidades y talentos excepcionales pues nos implica que nuestro estudiante tiene un potencial o un desarrollo sobresaliente en diferentes áreas específicas del desarrollo comparado con sus pares. MILU, se han identificado desde luego y conforme a los parámetros del ministerio diferentes capacidades y talentos excepcionales en ciencias naturales básicas, tecnologías, sociales, humanas, artes, deportes e incluso también liderazgo social. ¿Cuál es la diferencia antes de iniciar con el tema de identificación y nominación? ¿Cuál es la diferencia entre capacidad y talento excepcional? Por favor. Claro que sí. Recordemos que cuando hablamos de capacidades excepcionales nos referimos a que esa persona, que ese estudiante, tiene un desarrollo excepcional, es decir, un desarrollo con un potencial mucho más alto en todas las áreas. Mientras que cuando hablamos de talentos es en un desarrollo específico en un área, ya sea deportiva, musical, en ciencias, etcétera, pero es en una sola área. Esa es la gran diferencia entre capacidades excepcionales, que es a nivel global, y talentos excepcionales, que son en un campo específico. Perfecto, súper claro. Sabemos también que se puede presentar una doble excepcionalidad. ¿De qué se trata eso? Así es, cuando hablamos de doble excepcionalidad, y es muy importante que lo tengamos presente, es cuando hablamos de una persona, en este caso un niño, un estudiante que tiene una discapacidad y presenta también una capacidad excepcional o un talento excepcional. Por eso hablamos de doble excepcionalidad. Y es muy importante tenerlo presente porque en el momento de que ustedes hagan ese registro en el CIMAD, no van a encontrar esa casilla de doble excepcionalidad, sino deben marcar, por decir algo, el niño tiene una discapacidad visual, marcan la casilla de discapacidad visual y posteriormente marcarían la casilla ya sea de capacidad excepcional o el talento excepcional que presenta el estudiante. Perfecto. Milu, hoy vamos a trabajar todo el tema de identificación y nominación, que es lo que llamamos en esta parte, en este andamiaje ya de capacidades y talentos excepcionales. Sería como esa primera parte, ese primer paso para, digamos, ese proceso de educación inclusiva que le vayamos a brindar a nuestro estudiante con capacidad y talento excepcional, ¿cierto? Posteriormente, ¿qué hacemos? Vamos a un tamizaje o una evaluación que sigue después de la nominación. Digamos que el proceso de nominación viene compuesto de múltiples etapas que, que nos permite a nosotros decir efectivamente se identifica que esta persona tiene un talento o una capacidad excepcional. Lo vamos a ver en el transcurso del proceso. Es importante que cumplamos todas las etapas, porque a diferencia de pronto de cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos incluso de trastornos en el aprendizaje, que partimos de una evidencia de barreras, ¿cierto? De que hay unas barreras que se presentan en el contexto y afectan el proceso del estudiante, o que viene acompañado también de un diagnóstico clínico. Cuando hablamos de talentos y capacidades excepcionales, partimos de un proceso de observación, ¿sí? Que es lo que nos permite hacer una nominación y posteriormente una identificación de ese niño con talento excepcional. Y durante tanto ese proceso de nominación, pues vamos a utilizar diferentes instrumentos que nos
permitan hacer esa adecuada identificación para culminar algo macro, que podríamos llamarlo así, que es el portafolio de ese estudiante, que es todo el proceso de identificación que nos permite efectivamente es un talento o es un chico con capacidad excepcional y desde allí, desde ese portafolio, partir para el desarrollo pedagógico del estudiante, de todo el proceso pedagógico que se va a desarrollar. Perfecto. La nominación, pues tiene desde luego un instrumento, ¿cierto? Emitido por el ministerio. Nos permite, o sea, ese instrumento de nominación va a ser igual en las diferentes áreas, digamos, del desarrollo, sea ciencias naturales, sociales, humanas, artes, o va a variar de acuerdo a cada una de esas áreas. Así es, mi Gaby, va a variar. De acuerdo a cada una de las áreas donde encontremos el posible talento, pues se va a una verificación, ¿cierto? Unas preguntas de acuerdo digamos que la información específica de ese campo. Por tanto, la información va a variar de acuerdo al campo que estemos pues haciendo la indagación del estudiante y de acuerdo también a la observación que realiza cada uno de los docentes o de los actores que están involucrados en este proceso. Porque como vamos a ver, no solo va a ser el docente, sino va a ser un proceso integral donde muchos actores van a ser fundamentales para la nominación y posterior identificación de este proceso. Perfecto. Yo ya termino diciendo entonces, voy a dejar la información en la parte de abajo del video, en la sección de chats. Todos esos instrumentos que vamos a trabajar el día de hoy, desde luego los que complementarían ese proceso de nominación para cada una de las áreas. Hablamos de naturales, sociales, artes, deportes, y también desde luego la grabación, bueno, en fin, todos los materiales que empleemos esta noche, pues serían enviados desde luego a las personas que deseen adquirir el material. Finalizo diciéndote, Milu, o preguntándote, en discapacidad, la identificación o de ese diagnóstico, desde luego, lo hace una entidad prestadora de salud o cuando no tenemos un certificado lo hace la familia. En este caso, en talentos excepcionales, la nominación la puede hacer también docentes, familia y pares. Así es, mi Gaby. Todas las personas que acabas de mencionar son fundamentales en este proceso, porque como les mencionaba anteriormente, no solo va a partir de un diagnóstico de salud, no hay ninguna, digamos, alguna batería específica que nos diga si se diagnostica porque no estamos hablando de una condición de salud, sino de un proceso que evoluciona año tras año, ¿sí? Los talentos, las capacidades excepcionales son un proceso que parte como un potencial y que debemos irlo desarrollando. Entonces, parte o inicia desde muy pequeño en ese desarrollo, en esa estimulación, y lo que nos va a permitir su identificación es todo ese proceso. Por eso en este caso va a ser fundamental todos los actores que acabas de mencionar. Perfecto. Yo sé que van a venir más preguntas más adelante, entonces te dejo solita en el escenario. Muchas gracias, Miguel. Vale, muchas gracias a ti. Bueno, inicialmente quiero que comencemos viendo un pequeño video y analicemos este video. A través del chat, ustedes me escriban sus percepciones y unas pequeñas respuestas a algunas preguntas que van a surgir del video. Quiero entonces, por favor, Gaby, si nos la siguiente diapositiva y nos proyectas el video. Bueno, mi nombre, ya me conocen. Ahí es. ¿No te deja reproducir? No, no, Milu, regálame el video, por favor. Dime. ¿Me puedes enviar el video, por favor? Ah, ok. Perfecto. ¿Solito? Ya. Permíteme. Un momentito, ya te lo envío. Permítame en un momento, por favor. Ya está. Ya está cargando, ya queda muy poquito. Permítanos un momento, ya. Listo, Gaby.
de noticias positivas en RTBC, porque siempre les traemos historias que nos inspiran y nos llenan de alegría. Mientras en Tokio se disputan medallas deportivas, hace pocos días Miguel Ángel Arbeláez, un joven bogotano de 16 años, lograba una destacada participación en otras Olimpiadas, las Olimpiadas de Física que se disputaron en Lituania. Diani, Carlos Correa nos cuenta esta importante historia para el país. Con marcador en mano, todos los días Miguel Ángel se prepara para darlo todo en cada Olimpiada de Física que participa. En la más reciente trajo consigo una mención de honor por su gran desempeño. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Lamentablemente ha tenido que ser virtual, pero aún así han hecho algunas actividades los comités organizadores para garantizar que sí, que nos integremos toda la comunidad internacional de la física. En la contienda, que fue ganada por las delegaciones asiáticas y que se disputó de forma virtual en Lituania, participaron 380 personas de 76 países. El acompañamiento de la familia ha sido indispensable para sus logros. La sensación lógicamente es de un gran orgullo. Es un chico que es sobresaliente en lo que hace. Ver una gran capacidad como la que él tiene genera desde el punto de vista de papá una gran responsabilidad. Hoy los sueños de este joven se centran en conseguir una beca para estudiar en Princeton o Harvard, porque sus padres no cuentan con los recursos para pagar su educación en el exterior. También sueña con ofrecer sus conocimientos a Colombia para que más niños y jóvenes se motiven a estudiar ciencia. Miguel Ángel ha ganado, ha tenido reconocimientos en Olimpiadas de Matemáticas, ha tenido reconocimientos en Olimpiadas de Química, ha tenido medalla de bronce en Olimpiada Europea de Física. Por ahora, Miguel continúa su preparación para ingresar a la universidad de sus sueños y aprovecha el tiempo para la próxima Olimpiada Internacional de Física en Bielorrusia. Muy bien. ¿Qué logramos observar en el video? Es un estudiante que presenta ¿qué? ¿Quién me cuenta? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son esas capacidades que tiene este estudiante? Por el chat, escríbanme qué pueden observar en este video. A ver, los disciplinas, sí, muy bien. Muy bien, Judith. ¿Qué más observamos? Habilidades en lógica, matemáticas. Empezamos, ¿cierto?, a identificar que hay unas habilidades en un campo específico. Una familia que lo apoya muy bien. Entonces, miren que hay unas habilidades en ese campo específico, pero para que éstas se desarrollen, ¿cierto?, van a necesitar un apoyo específico o unos apoyos. Y en este caso observamos que hay un apoyo de la familia, nos dice Andrea, habilidades de análisis, muy bien. Entonces, miren que empezamos a identificar que este estudiante tiene una situación específica, ¿cierto? No, todavía no hemos definido si es una capacidad o un talento, pero es una situación específica que lo hace sobresalir de los demás compañeros. Muy bien. Su capacidad en el área de las matemáticas. ¿Qué pasa también con esa familia? Muy bien, Constanza. Hay una motivación. Y aquí viene algo muy importante, y es que como ustedes recuerdan, o de pronto para los que no, cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje, algo supremamente importante, y es que nosotros, para lograr un muy buen proceso de aprendizaje, de implicación, pues partimos de un proceso de motivación, de gustos, de intereses, ¿cierto? Y en este caso ustedes observaban, había una motivación, ¿cierto? Y unos gustos, unos intereses que se van modificando, que van desarrollándose, que se van perfeccionando, que se van generando mayor motivación a lo largo de nuestra vida. Y eso parte de cómo entonces ese proceso empieza a desarrollar unos resultados que con relación a los demás compañeros empiezan a sobresalir, ¿cierto? Y empieza a decirnos, aquí está pasando algo. Muy bien. Digamos que en este caso observábamos también los resultados, ¿cierto? ¿Qué pasaba con esos resultados? ¿Qué le lograron llevar a que ese estudiante lograra hacer en este momento, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos mostraban específicamente la noticia? ¿Qué nos estaban mostrando? ¿Qué nos decían? ¿Que logró ganar qué?
A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda por qué este estudiante fue noticia para nuestro país? Sí, muy bien, un proceso de perseverancia. ¿Qué más? La clave es la familia que busca que el joven tenga habilidades. Sí, muy bien. Constancia. ¿Y qué más pasó con este estudiante? ¿Cuál fue su resultado? Como podemos ver en el video, él logró un reconocimiento alto, ¿cierto? Logró participar en ciertas olimpiadas que hacen que el proceso de aprendizaje de este estudiante pues tenga unos resultados totalmente diferentes. Nos dice Janet, el joven logró participar en Rusia donde logró la medalla, ¿cierto? Entonces miren que este reconocimiento que se le hace, ¿cierto? Cuando nuestro estudiante va a otro lugar, cuando presenta un proceso, unas olimpiadas, unas competencias y reconoce el proceso no solo por la medalla, sino también por cómo fue el proceso, por las situaciones que se presentaron y él cómo logró resolver cada uno de los ejercicios a una mayor velocidad, logró trasladar esa información a situaciones mucho más complejas, pues empiezan a marcar unas situaciones que dentro de la investigación, dentro de la observación que yo hago de ese estudiante, marcan la diferencia en comparación de otro estudiante que también pudo ir a este evento, ¿cierto? Participar, de pronto también logró ganar medalla de oro, pero que en cuanto al ritmo, en cuanto al proceso, en cuanto a resolver otras situaciones, fue totalmente diferente a cómo la resolvió en este caso esta persona del video. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Cuando yo empiezo a hablar de capacidades o de talentos, es importante reconocer que dentro de un grupo, ¿cierto? Si hablamos de 5 personas que tienen un talento, una capacidad, para lograr empezar a identificar o a resaltar estas 5 personas, es porque dentro del grupo de 30 estudiantes ellos resaltan, ellos responden de manera diferente a cómo responden sus demás compañeros y puede ser que sus demás compañeros también sean muy buenos en el proceso y les vaya muy bien, pero estos 5 compañeros resaltan porque responden los procesos de manera diferente, por su agilidad, por la forma en que los llevan a la vida práctica, etcétera. Muy bien, muchas gracias por sus aportes muy importantes y esto pues nos da una apertura grande a el proceso de identificar, de definir qué son capacidades excepcionales, talentos y doble excepcionalidad, como lo mencionábamos ahorita con Gaby, ¿cierto? Hablamos desde nuestro, digamos que desde las orientaciones que nos brinda el Ministerio de Educación, de personas o estudiantes con capacidades excepcionales, en donde al hablar de capacidades excepcionales se identifica un nivel intelectual muy superior en el estudiante. Y aquí viene algo relacionado con una pregunta que nos hacía una compañera, ¿qué pasa con los diagnósticos clínicos? Sí, van a ser importantes, pero así como ocurre con discapacidad, ¿cierto? Perfecto, Heidi, ya te respondo la pregunta. Así como cuando miramos en discapacidad que nos da el diagnóstico, nos va a dar un proceso, una orientación, pero no parten de allí los ajustes razonables o los apoyos que se brindan desde el diseño universal. En este caso, cuando hablamos de capacidades excepcionales, uno de los ítems puede ser un coeficiente intelectual, en donde por lo general los estudiantes marcan mayor de 130, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un nivel intelectual muy superior en el estudiante. Con relación a la pregunta que nos hace Heidi, que si hacemos esa relación valga la redundancia, o esa comparación con relación al curso en que se encuentra el estudiante, sí. Digamos que las relaciones y el proceso que se va a realizar de observación, de nominación y de identificación es con relación al grupo etario en el que se encuentra el estudiante, ¿vale? Entonces, capacidades excepcionales va a contar con un diagnóstico clínico que va a ser de pronto una orientación o un guía y es tener un coeficiente intelectual superior a 130. ¿Qué pasa con capacidades excepcionales? Tiene un nivel de creatividad por encima de la media, ¿cierto? Tienen altos niveles de interés por el conocimiento, autónomo desde edades muy tempranas y su desempeño se desarrolla en varias áreas del conocimiento o varios talentos de manera simultánea, ¿sí? Es global. Gran concepto y digamos que es lo que marca la diferencia con talentos excepcionales. Cuando hablamos de una persona
con talentos excepcionales, es importante identificar que se presenta un potencial o un desempeño superior a sus pares etarios activos en un campo disciplinar, cultural o social específico, en un solo campo, ¿sí? Específico. Por eso es que hablamos de unos talentos específicos que ya más adelante los vamos a ver. Y hablamos de esa doble excepcionalidad, ¿cierto? Cuando se refiere a la presencia de una discapacidad en una o varias esferas del desarrollo y simultáneamente presenta capacidad y o talento excepcional. Siguiente, por favor, Gaby. ¿Qué pasa? Y para nosotros, Colombia, desde el Ministerio de Educación, pues nos establece unas categorías que son las que ustedes también van a poder encontrar al momento de hacer la identificación en el sistema de matrícula integrado CIMAT. Entonces encontramos inicialmente la casilla para ubicar el estudiante que tiene capacidades excepcionales y luego vamos a encontrar cada uno de los talentos. Para nosotros encontramos entonces talento excepcional en tecnología, talento excepcional en ciencias naturales o básicas, talento excepcional en artes o en letras, talento excepcional en actividad física, ejercicio y deporte, talento excepcional en ciencias sociales o humanas y talento excepcional en liderazgo social y emprendimiento. Como pueden observar en el centro de la diapositiva, dice, se elimina la doble excepcionalidad. Ya no van a encontrar esa casilla, sino van a hacer la marcación, como les mencionaba al inicio del taller, donde marcan la condición de la discapacidad que puede presentar el estudiante más el talento o la capacidad excepcional. Siguiente, Gaby. Vamos entonces a ver una breve descripción de cada uno de los talentos, iniciando con el talento excepcional en tecnología. En este se caracteriza, ¿cierto?, por presentar un potencial de aprendizaje excepcional en toda la parte tecnológica, en el uso de la tecnología, en sus diferentes formas, como pueden ser física, ¿cierto?, química, matemática, biología, medicina, ingeniería, entre otras, donde se pueda usar la tecnología y que se encuentre en el nivel de identificación o fundamentación. Es decir, que cuando este estudiante en alguna de estas áreas logra desarrollar o generar resultados a nivel tecnológico que beneficien a otras personas. ¿Los talentos excepcionales son solo cognitivos? No, Carrie, encontramos, creo que así se pronuncia tu nombre, encontramos talentos en todas las áreas, no solo a nivel cognitivo. Siguiente, encontramos también talentos en ciencias naturales o básicas. ¿Qué pasa en este caso? Cuando hablamos de estos talentos específicamente en ciencias naturales o básicas, se ubican aquellas personas que se caracterizan por presentar un potencial, un desempeño superior a sus pares etarios activos en las áreas de ¿qué? Ciencias de la naturaleza, ¿cierto? Ciencias básicas y o tecnología, en sus diferentes formas, como puede ser física, química, matemática, biología, medicina e ingeniería. Pues son estos chicos que cuando empiezan a identificarse este talento, viene relacionado todo con esa parte de las ciencias naturales, del desarrollo del cuerpo humano, del desarrollo integral desde el conocimiento de los animales, de los diferentes sistemas, todo lo relacionado a estas ciencias básicas. Cuando Diana nos pregunta si el coeficiente intelectual no es arriba de 130, ¿no se considera capacidad excepcional? Aquí esta es muy importante, Diana, porque para la Organización Mundial de la Salud, ellos lo definen como un estudiante con capacidad excepcional, un coeficiente intelectual superior a 130. Sin embargo, hemos evidenciado que a partir de diferentes situaciones, puede ser que el estudiante presente un coeficiente intelectual menor de 130, sin estar muy lejos a este referente, ¿sí? Puede estar entre 125 a 130, pero sí refiere a la Organización Mundial de la Salud que debe estar sobre 130 o cerca de este, teniendo en cuenta que es un nivel de inteligencia superior a la media, ¿sí? Laura nos dice, en el entorno escolar, ¿quién es la persona encargada de identificar esos talentos? Ya vamos para allá, vamos poco a poco.
Esto entonces en relación a talento en ciencias naturales. Luego viene talento en ciencias sociales y o humanas. En este campo se sitúan aquellas personas caracterizadas por presentar un potencial o desempeño superior a sus pares activos en el campo de las ciencias sociales humanas en áreas como cuáles: sociología, ciencias políticas, economía, políticas, economía del derecho, derecho, psicología, historia, entre otras. Entonces aquí empezamos a identificar talentos como que se pueden nominar, que empezaríamos a hacer una nominación, ¿cierto? En nuestros estudiantes que les gusta trabajar desde el, o digamos que desde la parte del gobierno escolar, ¿cierto? Liderando esos procesos políticos, esos procesos donde empezamos a reconocer o a evidenciar habilidades desde la política, desde la sociología, etc. Siguiente. Encontramos talento en artes y o en letras. En este campo, entonces encontramos, igual que en los anteriores, pues a nivel de un desempeño superior a sus pares etarios, ¿en qué campos específicos? Música, y entonces aquí encontramos a nuestra Shakira, ¿cierto? Que tiene un talento en artes y en letras, específicamente en la parte musical, artes plásticas, como Botero, en literatura, como Gabriel García Márquez, entre otros, y el diseño o la arquitectura. Entonces, ¿qué pasa con Shakira? Ustedes observan que Shakira tiene, digamos que su talento musical. Hay otros artistas, ¿cierto?, que tienen un muy buen manejo musical, que se podrían considerar que también hacen parte dentro del mismo género de Shakira, pero Shakira se identifica o se resalta por ciertas habilidades en su entonación, en su manejo corporal, ¿cierto? Todo esto asociado desde la parte musical. Entonces recuerden la importancia de que a pesar de que hayan diferentes estudiantes que puedan tener habilidades en la música, para que sea talento es porque resaltan otras habilidades que sus demás compañeros que tienen habilidades en la música no tienen. Y que en este caso, por ejemplo, Shakira sí tiene. Luisa, las docentes en gran mayoría pensaban que talento era tener buena voz o una buena oratoria o destacarse en actividades culturales. Ahí cómo podemos orientar para no herir sus actividades, pues existe cierta emoción del maestro por lo que se destaca a su alumno. Exacto, Cielo, lo que te mencionaba. Nosotros vamos a tener muchos estudiantes que se destacan, pero para nosotros poder identificar que ese estudiante tiene un talento, una capacidad, es porque dentro de ese grupo de estudiantes que se destacan, tienen una habilidad superior. Y ahí es, digamos que voy a hacer un pequeño paréntesis, es la situación que nosotros estamos evidenciando todos los días en nuestras aulas, lo que tú nos dices. El estudiante que de pronto le va muy bien en la parte artística, entonces que le gusta presentarse en todas las izadas de bandera, bailar, cantar, que le gusta, digamos, en las clases cuando los ponen a exponer, él termina haciendo una parte musical o de baile, pero ¿qué hace que dentro de los compañeritos que hacen, digamos que de un salón de 30 estudiantes, 3 estudiantes hagan esas mismas actividades? ¿Qué hace que de esos 3 resalte un estudiante? Ah, no, es que mire, este estudiante sí le gusta bailar y cantar, pero él lo puede hacer de manera espontánea. Es que los otros necesitan ensayar más, necesitan que les den con anticipación la música. Yo a él le doy cualquier canción y él de una vez de manera espontánea la organiza. Ah, miren, este chico está resaltando entre esos 3 por esto. Allí es cuando empezamos a decir, tiene un posible talento, tiene una posible capacidad excepcional, si tienen otras habilidades que lo hagan resaltar dentro de otras áreas. Pero miren la gran diferencia, ¿sí? Que es lo que uno ve normalmente en las aulas. Nominamos varios estudiantes, pero cuando empezamos a hacer la observación, encontramos que todos tienen unas habilidades similares, pero que hay un estudiante que resalta dentro de esas habilidades. ¿Listo? Siguiente, Gaby. Encontramos talento para la actividad física, el ejercicio y el deporte. En este campo se sitúan aquellas personas caracterizadas por presentar un potencial o un desempeño superior a sus pares etarios. ¿En qué campo? Actividad física, ejercicio, deporte, sea de carácter competitivo o no. Competitivo, colectivo o individual. ¿Qué pasa
o que digamos qué pasa con nuestra patinadora, con nuestra Chechi, cuando estaba, pues, digamos que en su esplendor, ¿qué la hacía diferente a sus demás compañeras que también ganaban medallas de oro, que también competían en diferentes competencias a nivel nacional e internacional? ¿Qué la hacía diferente? ¿Quién lo recuerda? O de alguna de las personas que tenemos en la presentación. ¿Qué pasaba con Falcao? ¿Qué pasaba con nuestra, Mariana Pajón, con nuestra medallista de oro de saltos, con Nairo? ¿Qué pasaba? ¿Qué pronto hace que tengan ese talento, que los hagan diferente, por ejemplo, a un Falcao, de un James? ¿Quién me cuenta? Escriban, por favor. A ver. Judith dice, tienen disciplinas, sí, pero si miramos todos estos deportistas, y digamos que los compañeros, un James y un Falcao, ambos tienen muy buena disciplina, pero hay algo que los identifica. Liliana sí nos dice, son ganadores, muy bien, y es algo que empezamos a identificar dentro de la observación, sus habilidades en cada uno de los campos, sí. Nosotros empezamos a tener algo muy importante, y Luisa Fernanda, rutinas. Si miramos a la Chechi en comparación de otras patinadoras de época que eran muy disciplinadas, ¿cierto? La Chechi tenía un nivel de velocidad y de posicionar el cuerpo totalmente diferente que otras compañeras, ¿sí? Entonces, ustedes saben que cuando una persona está totalmente vertical, y aquí me perdonan si hay de pronto alguien que patine y conozca estos conceptos, que no los voy a dar tan elaborados, pero cuando la persona patina estando en posición totalmente vertical, pues el viento golpea mucho más y hace que disminuya velocidad, ¿cierto? Pero si la persona patina flexionando bien el cuerpo, permitiendo que el viento pase y no lo golpee, pues tiene mayor velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Exacto, Diana. La Chechi tenía su propio estilo, su propia forma de patinar, que hacía que tomara una velocidad mucho más pues rápida que sus demás compañeros y lograra llevar a su nivel de patinaje a un nivel superior que los demás compañeros. Veíamos que, bueno, en ciertas competencias los demás compañeros llegaban en segundo, tercero, pero la Chechi empezó a tener ya un estilo propio que hacía que siempre llegara en los primeros puestos. Y esto es lo que hace que resalte y que podamos decir, ah, bueno, la Chechi tiene un talento, algo que la hace resaltar, sus demás compañeros tienen un buen desempeño, ¿cierto? Pero la Chechi tiene un desempeño que se potencializó a tal punto que se convirtió en un talento deportivo. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, Gaby. Y encontramos por último el talento para el liderazgo social y emprendimiento. En este campo hacemos referencia específicamente a personas capaces de liderar a otros y digamos que procesos en función de mejorar la sociedad. Aquí encontramos entonces a la hermana Teresa de Calcuta, ¿cierto? ¿A quién más conocemos de nuestro país que pueda tener este liderazgo social y emprendimiento? Recuerde, son personas capaces de liderar a otros y procesos en función de mejorar la sociedad. ¿Quién podría tener este tipo de talentos? De talento. Miremoslo desde nuestro país. A ver, ¿a quién podría tener ese liderazgo? Hay una persona muy importante en nuestro país que debe tener este tipo de liderazgo. ¿Quiénes serían? Luisa nos dice Shakira. Bueno, lidera, pero Shakira la encontramos más hacia el talento musical. Nos dice Diana Catalina, líderes comunitarios. Muy bien. Luisa nos dice que con la fundación de Shakira, sí, pero digamos que allí es más de mirar frente a otras personas que tengan fundaciones, si realmente se resalta ese trabajo del liderazgo, ¿sí? Que lo hace que se convierta en un talento específico. No vi quién lo escribió, pero nos decía el presidente, los dirigentes, muy bien. Miren que aquí viene a jugar algo muy importante y no es solo que el presidente
¿cierto?, desde el campo político, sino esa habilidad de poder liderar. Y recordemos, deberían tenerla las gobernantes, dice Heidi muy bien, la capacidad de liderar es saber orientar, es saber escuchar, ¿cierto? Es saber, Gaitán y Galán, muy bien, es saber poder discernir entre lo correcto, lo malo y lo bueno, ¿cierto? Pero también es saber escuchar para poder tomar una decisión drástica en cierto momento. Entonces, como nuestros líderes a nivel, digamos que presidentes, alcaldes, nuestros gobernantes deben tener este talento, ¿cierto? Pero entonces aquí es cuando ustedes empiezan a analizar realmente si un presidente o un alcalde o un gobernador realmente hizo un proceso de liderazgo, simplemente dio unas directrices y debían cumplirse, y acá aplicamos ese dicho que dice, manda aunque mande mal, o si realmente fue un líder que pudo mejorar con sus acciones, con su orientación, con su discernimiento, las, digamos que diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de la población. En cuanto a, digamos que a nivel educativo, uno lo empieza a ver en esos estudiantes que les gusta manejar el tema de voceras, ¿cierto? De la personera, de ser, digamos, que esas que están específicamente orientando, que están liderando. Pero acá resaltaría no solo esas habilidades que puede tener de comunicación, habilidades orales, sino de liderar de la mejor manera. Y pues entramos entonces a mirar realmente cuáles son las cualidades y las actividades o las funciones que desarrolla un buen líder. Muy bien. Estos son entonces los talentos que encontramos para hacer la respectiva nominación y posterior identificación. Siguiente, Gaby. Aquí quiero que tengan esto muy presente. Un talento que se encuentra en un nivel consolidado se evidencia porque a lo largo del tiempo alcanza logros o desarrolla productos propios de su área. Era lo que les venía diciendo con Shakira, ¿cierto? Con nuestros alcaldes. Puede tener el talento, pero ¿qué hace? ¿Qué resultados podemos evidenciar? ¿Qué hace que resalte? ¿Sí? Que se vuelva cada día un avance significativo. Porque entonces les voy a poner el ejemplo con Shakira, que es un referente que todos conocemos. Shakira inició cantando, ¿cierto? Y entonces al principio era una pequeñita, 14 años, con ciertas canciones, luego entonces fue generando otro tipo de modificaciones a su forma de cantar, ¿cierto? Y así fue evolucionando y ahorita entonces ya tenemos Shakira tiene unos resultados mayores donde ya canta en diferentes idiomas, puede hacer melodías articuladas de diferentes formas y empieza entonces a tener unos logros significativos que sobresalen de sus demás compañeros. Por tanto, es tan importante que cuando se habla del desarrollo del talento, para que éste sea excepcional, se trascienda la potencialidad para ser materializado en logros en un nivel más alto del área particular. Entonces, aquí es donde yo les hago tanto énfasis en que resaltan, se vuelve algo mucho más elaborado, mucho más significativo, y por eso es tan importante poderlo comparar con digamos que su grupo etario. Cuando se habla de talento excepcional, este finalmente se debe materializar en productos concretos y tangibles que puedan ser vistos por otros. De lo que yo les decía, ustedes lo pueden evidenciar. Uy, esta quedó muy clarita. Entendiendo las personas con el talento excepcional como aquella que se caracteriza por presentar un potencial o un desempeño superior a sus pares etarios activos, ¿cierto? En un área específica. Y acá es importante que se debe distinguir dos etapas claras, aquellas que son en el talento, ¿cierto? Se manifiestan como un potencial, es buena, y aquella en la que se manifiesta ya como un producto. Entonces, inicia a demostrar su habilidad en el canto, pero ya, ¿qué logra producir? Entonces, logra tener pues todos los reconocimientos y los procesos que tiene actualmente nuestra Shakira. Muy bien. Siguiente. Vamos entonces a hablar de un caso específico para que podamos llevar esto mucho más a la realidad, y es Felipe Rodríguez. Felipe Rodríguez es un estudiante que tiene 10 años recién cumplidos, está cursando grado quinto. Es un estudiante que en la clase de matemáticas presenta muy buenas
los resultados, el profesor refiere que con relación a sus demás compañeros, comprende de manera más rápida los ejercicios y logra resolver situaciones, problema que se plantean para niños de edades superiores. Aquí entonces ya empezamos a evidenciar, ¿cierto?, que él sobresale en relación con sus demás compañeros, ¿cierto? Siguiente, Gaby. Mi Gaby. Gracias. Entonces, aquí empezamos a hablar de una detección inicial. Es lo que ustedes como profesores, como padres de familia, como compañeros y como el propio estudiante empezamos a hacer. Y aquí quiero que tengan muy presente eso. Cuando yo hablo de una detección inicial, y nos lo preguntaba Gaby, bueno, ¿quiénes influyen en este proceso? Es porque cuando nosotros estamos en el aula y como docentes, cuando nos estamos tomando el tinto, empezamos a decir, ¿usted se ha fijado en este estudiante, en Felipe? Felipe es muy bueno para las matemáticas. Felipe en clase de educación física, cuando yo le digo que vamos a trabajar grados, ciertas medidas, es un estudiante que procesa la información muy rápido, realiza el ejercicio. Cuando en geografía o cuando en estadística empezamos a hacer cálculos, él responde mucho más rápido que sus compañeros y logra realizar el ejercicio con una sola explicación, mientras que a sus demás compañeros necesito hacerles varios ejemplos. Entonces uno empieza a hablar y empieza entonces a identificar que en el salón también los compañeros dan una información y cuando logra tener como ese conjunto de información de profesor, de compañeros, pues va a ser importante entonces también escuchar a la familia. Y eso también me va a llevar a que ya tenga una información y me indique que debo entonces hablar con la orientadora para ver ella cómo me puede ayudar a hacer ese proceso. Pero si ustedes dan cuenta, todo parte de una detección inicial. ¿Cómo va a empezar entonces esa detección inicial? El estudiante, por medio de la entrevista y los autoinformes, proporciona datos sobre él mismo. Sus productos y evidencias son otra fuente importante de información en esta primera etapa. ¿Por qué es importante? Porque estos productos me permiten a mí identificar que lo que él está haciendo es diferente a lo que están haciendo sus demás compañeros, que dentro de la diversidad del aula él responde de una manera diferente, él logra resolver situaciones, como nos lo decía el profesor, que para su edad todavía un niño no lo haría. Entonces empiezo a observar que esos productos me sirven a mí como sustento para decirle a mis otros compañeros, miren lo que él hizo. Los otros compañeros sacaron 5, también les fue muy bien, pero miren lo que él hizo con este ejercicio. Entonces empezamos a identificar unos procesos que nos van a servir como evidencia al momento de hacer la nominación. Los compañeros de grupo también suelen proporcionar datos valiosos acerca de las habilidades y capacidades de los estudiantes excepcionales, destacando un aspecto específico, ya sea académico, deportivo, social, creativo u otro. Entonces, miren que acá todavía no hemos definido, ¿cierto?, qué puede ser, si una capacidad o un talento. Los compañeros, cuando yo empiezo esa observación a indagar con los compañeros, ellos me empiezan a decir es que él es muy bueno en esta área o en estas áreas. ¿Qué va a ser entonces muy importante? Uno, la percepción del estudiante, ¿cierto? La percepción del docente, la percepción de los compañeros. Hasta ahí vamos con la parte escolar. Siguiente, mi Gaby. Felipe Rodríguez. Al dialogar con Felipe, refiere que le gusta explicarle a sus compañeros los ejercicios que les dejan como tarea. El docente de matemáticas. Refiere también que le gusta buscar por Google retos matemáticos y resolverlos. Cuando no los entiende, busca por YouTube videos explicativos. Aquí hay algo importante y es que recordemos que dentro del diseño universal para el aprendizaje, el plantear que todos tenemos un proceso de aprendizaje donde podemos aprender ajustándonos, ¿cierto? Recibiendo unos apoyos desde las diferentes áreas del proceso de aprendizaje, pues miren que aquí es importante dar o resaltar el trabajo que él hace con la tecnología. Él dice que le gusta buscar por Google, ¿cierto? Retos matemáticos y que si no los entiende, pues busca darle una solución. Y es buscar por YouTube
videos explicativos. Entonces estamos viendo que él logra resolver los problemas problemas que se presentan para poder seguir en su proceso de formación. A través de los años, siempre ha participado de las Olimpiadas Matemáticas, obteniendo los primeros puestos. Asimismo, en los boletines de calificaciones, siempre presenta, valga la redundancia, calificaciones altas. Hasta el momento, ¿qué podríamos definir de lo que nos han dicho los compañeros, los docentes y de los productos que podemos ver desde las Olimpiadas y las calificaciones? ¿Qué podríamos decir? Que hay un talento o una capacidad excepcional. A ver, escribamos. No se preocupen, estamos haciendo el ejercicio. Alejandra nos dice, hay un talento. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, concuerdo con Alejandra, muy bien. Hasta el momento hemos identificado que hay un potencial, ¿cierto?, en un área específica, en un campo específico. Es un talento porque solo se enfoca en un área. Muy bien. Siguiente, Gaby. Para obtener la información es muy importante y se recomienda realizar diferentes procesos, tanto instrumentos formales o informales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer una identificación en un talento o una capacidad excepcional, Gaby, no alcancé a ver la última pregunta, me pareció importante. Sí, se presenta un talento en el área de las matemáticas en donde el niño busca resolver problemas, sí. Bueno, no sé si era esa. ¿Qué pasa? Para obtener información es muy importante que nosotros, desde la parte pedagógica, ¿cierto?, podamos darnos cuenta de ciertos aspectos desde instrumentos informales y vamos a encontrar ya desde la parte clínica, ¿cierto?, instrumentos formales que nos van a ayudar a corroborar, ¿sí? No siendo así que si no tenemos esos instrumentos formales, pues no podamos hacer una continuidad o una indagación del proceso. Sin embargo, si estos instrumentos formales, pues nos van a ayudar a corroborar y a confrontar la información que estamos identificando en el aula. Entonces, ¿qué podemos hacer en el aula? Entrevistas, cuestionarios, inventarios, etcétera. De hecho, el Ministerio de Educación, en las orientaciones que nos diseña para la atención de estudiantes con capacidades y o talentos excepcionales, nos brinda instrumentos que ya vamos a ver para poder hacer este tipo de identificación. Siguiente, Gaby. Cuando el docente, ¿cierto?, ya cuenta con la información de las características de los estudiantes con capacidades y o talentos, pues va a empezar a hacer unas actividades exploratorias. Entonces, el docente ya identificó que aquí hay algo, ¿cierto? Entonces, en este caso, en Felipe, ya empiezan a identificar que hay unas características que nos podrían decir que frente al proceso matemático, pues esas características a nivel cognitivo, a nivel, digamos que emocional, a nivel de desarrollo de las actividades, pues resaltan en este estudiante. Hay una motivación, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo empiezo a hacer una observación de esas conductas específicas, ¿cierto? Y en este caso, pues me empiezo a detallar cómo Felipe responde sus ejercicios, cómo Felipe logra llevar un orden en sus ejercicios, si tiene que utilizar de pronto el cuaderno para hacer unas operaciones de verificar si el proceso quedó bien o para llegar a un resultado lo hace de manera organizada, logra hacer un análisis de la información mayor o diferente al que hacen sus compañeros. Miramos también acá una variable de tiempo, el tiempo en que resuelve los ejercicios es menor al de los demás compañeros, y entonces empezamos a hacer ese proceso de observación y a llevar ese diario de campo registrando esos datos. Luego un análisis de las evidencias y de esos productos tangibles. Entonces, en este caso, pues, ¿cuáles son esas evidencias? Nos decían que durante todos los años ha participado en esas Olimpiadas Matemáticas. ¿Cómo fue el resultado en esas Olimpiadas? Nos decía que en los primeros puestos.
Asimismo, en los boletines escolares podemos evidenciar que de pronto en otras materias no le va tan bien, ¿sí? Que en la parte de pronto de expresión de textos escritos no le va muy bien, que en la parte de inglés no le va muy bien, pero que a nivel de matemáticas, ¿cierto? Lo que es matemáticas, estadística, geometría, presenta muy buenos resultados. Esas son esas evidencias y esos productos tangibles. Ya luego de haber hecho este proceso, entonces el docente ya va a empezar a hacer el proceso que denominamos nominar al estudiante que considera excepcional. ¿Qué quiere decir nominar? Pues con base a toda esta información que tenemos, vamos a decir el estudiante puede ser o presentar un talento excepcional en matemáticas. Siguiente, mi Gaby. Y acá les presento algunos cuestionarios, dos específicamente, que podría este profesor de Felipe aplicar para identificar si realmente es un perfil del talento en matemáticas. Este que ustedes observan en pantalla es de la red de talentos de la Secretaría de Educación de Bogotá, donde nos permite, digamos que a través de 3 aspectos, cognitivo, actitudinal y comunicativo, especificar características que son evidenciales en los estudiantes con habilidades o capacidades superiores en cada área. Entonces acá, pues vamos a ver el estudiante específicamente en el perfil de talento en matemáticas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y ustedes lo pueden observar en la parte superior, pues nos indican como o nos orientan, por así decirlo, en que este documento, respetado docente, el presente instrumento, tiene como fin identificar ciertas habilidades en el área de matemáticas del estudiante Felipe Rodríguez, ¿cierto? Del curso quinto de la jornada mañana, en los siguientes ítems: cognitivo, actitudinal, comunicativo, marcando sí, a veces o no en la casilla correspondiente. Entonces vamos a ver qué habilidades deberíamos identificar, ¿cierto? O no identificar o se presentan algunas veces en Felipe. Utiliza símbolos abstractos para presentar objetos y conceptos concretos, ¿sí? No, a veces. Digamos que en este caso, evidenciando el proceso de Felipe, lo que nos refieren, ¿cierto? Vamos a decir que sí. ¿Es capaz de desarrollar habilidades matemáticas a través de juegos numéricos y mentales? Sí. Entiende, utiliza el lenguaje matemático, domina los conceptos de cantidad, tiempo y causa-efecto? Sí. Relaciona los aspectos que hacen parte de un razonamiento. Adquiere y retiene rápidamente información para abstraer y sintetizar. Sí, representa datos usando tablas y gráficas, pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares. Entonces aquí ya empezamos a ver, ¿cierto? Ítems que trabajamos en diferentes áreas. En este caso, entonces, en estadística. Busca generar diferentes procedimientos, posibilidades y alternativas para llegar a un mismo resultado. Sí, y él no lo planteaba, ¿cierto? Reconoce significados del número en diferentes contextos: medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros. Entonces, miren que acá empezamos a mirar, y lo refería cuando empezamos a hablar de Felipe, que nos decían los profesores que en geografía, que en otras áreas también se evidenciaba este proceso. Entonces, miren que acá no es solo que el docente de matemáticas pueda referir en las respuestas, sino también en esa reunión o en ese diálogo de saberes de sus estudiantes, más docentes también pueden apoyar y decir si efectivamente yo he visto esas habilidades de ese talento en Felipe. Luego nos dicen, reconoce propiedades de números par, impar y relaciones entre ellos, ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible, etcétera, ¿sí? Luego nos dice, construye igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos, ¿sí? Representa datos relativos a su entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras, ¿sí? Interpreta las fracciones en diferentes contextos, situaciones de medición, relaciones, parte todo, cociente, razones y proporciones. Aquí, digamos, en esta vamos a decir a veces.
también es válido. Realiza construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. Sí. ¿Qué pasa? Aquí acabamos de analizar la parte cognitiva, pero recuerden que acá no solo miramos lo cognitivo, sino también lo actitudinal y comunicativo dentro de este talento. Entonces ahora vamos a ver, siguiente, Gaby, la parte actitudinal. Le gusta la organización y el perfeccionismo. Entonces miren que volvemos a no solo va a ser el docente de matemáticas, sino yo como docente de matemáticas también me puedo apoyar en otros docentes. Por eso es que cuando hablamos de talentos es tan importante, o de en general, cuando hablamos desde la diversidad del salón, poder hacer un trabajo donde todos los docentes pues brinden la información más sensata, más clara y más real posible. Desarrolla habilidades matemáticas a través de los juegos matemáticos y mentales. Se cansa con actividades repetitivas. Es autónomo buscando información, relacionando lo que aprende, deduce y aplica. Lo veíamos, ¿cierto? Porque cuando se le presentan dificultades, pues busca métodos para poder solucionar y entender esa temática. Además, porque nos decía el profesor que logra resolver ejercicios, pues más allá de lo que pueden referir o hacer sus compañeros de la edad. Es persistente para vencer obstáculos o solucionar problemas. Sí, muestra una actitud crítica frente al proceso que lleva, capaz de autoevaluar su proceso. Sí, y él nos lo decía cuando le preguntábamos. Muestra motivación y gusto hacia las matemáticas, laboriosidad e interés por el área. Disfruta de las actividades llevadas a cabo en torno al área específica. Presenta habilidades de liderazgo en el desarrollo de actividades. Nos dice Paola, hay un perfil de talento de acuerdo a cada uno de los grados. Digamos que en estos que nos plantea el Ministerio de Educación no nos los ubica por grado. Sin embargo, digamos que a nivel de diferentes procesos de nominación se pueden encontrar por Google o por diferentes páginas, procesos por grados. Estos que les estoy presentando, que son los que nos permite trabajar el ministerio como base, pues son generales con relación al talento. Y entonces aquí es importante, digamos que a raíz de la pregunta que nos realizan, lo vamos ajustando pues de acuerdo a la edad también, el grado que se encuentra nuestro estudiante, ¿cierto? Entonces les decía, por ejemplo, en estos tres últimos, muestra una actitud crítica frente al proceso que lleva. Yo contesto no. Muestra motivación y gusto hacia las matemáticas. Bueno, ahí sí toca contestar sí. Disfruta las actividades llevadas a cabo en torno al área específica, sí. Presenta habilidades de liderazgo en el desarrollo de habilidades también, porque nos lo decían que los compañeros les gustaba, a él le gustaba trabajar y les explicaba, pero digamos que por alguna razón, en alguna de las respuestas contestáramos que no, pero si la mayoría es sí, pues nos va a indicar que vamos por un proceso donde se orienta el desarrollo, el potencial hacia un talento matemático. Pero sí va a ser importante, pues que obviamente lo podamos desarrollar con relación al grado en que se encuentra el estudiante. Van a haber procesos que de pronto va a poder realizar porque por eso es un talento que resalta, como van a haber talentos que si no los desarrolla en ese momento, pero que si muy seguramente ustedes se lo explican, lo va a poder hacer. ¿Listo? Terminando con actitudinal, presenta habilidades de liderazgo en el desarrollo de actividades, demuestra organización a la hora de abordar el problema para dar solución, expresa coherentemente lo aprendido y es creativo e imaginativo para ver distintas posibilidades y alternativas de solución. Por ejemplo, en esta, es creativo e imaginativo para ver distintas posibilidades. Independientemente del grado en que esté, lo vamos a identificar, ¿cierto? Porque va a tener un proceso o un nivel de creatividad acorde para su grado, pero van a desarrollar unos procesos totalmente mayores o que resalten dentro de sus demás compañeros porque es lo que nos hace identificar que hay un talento. ¿Qué pasa con la parte comunicativa? Y miremoslo en la parte inferior. Realiza preguntas y de profundidad de acuerdo al tema tratado y esta es una de las situaciones que más nos de pronto atemorizan a nosotros como docentes, ¿cierto? Que realizan unas preguntas tan específicas que uno dice para el resto de los compañeros pues no va a ser clara la respuesta
o incluso para nosotros como docentes como que nos quedamos pensando, ¿cuál es la respuesta? Entonces, aquí es tan importante poder comprender, y siempre le decimos a los docentes, no debemos tener temor a decir, vamos a investigar, qué conoces tú frente al tema, qué nos puedes compartir, porque no la sabemos todo, ¿cierto? Y además, pues es importante reconocer que por eso este estudiante lo estamos nominando, porque va a tener una información mucho más avanzada que incluso podemos tener nosotros como docentes. Lo importante aquí es poder hacer esa retroalimentación de no decirle no lo sé y dejarlo ahí, sino poder indagar para poderle brindar la información. Luego nos dice, justifica y expone regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones, describe verbalmente e interpreta diferentes tipos de representación y relaciones matemáticas a partir de una tabla, una gráfica, una expresión simbólica o una situación descrita en lenguaje natural. Explica desde su experiencia la posibilidad o dificultad de ocurrencia de eventos cotidianos y se le facilita estructurar verbalmente conceptos matemáticos. Esta es una forma de un perfil para poder indagar. En la parte de abajo, observaciones. Si ustedes creen que nos faltó agregar algo frente a lo que observan de este estudiante, lo pueden hacer. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo vamos a puntuar? Pues si presentamos una mayor cantidad de X en la casilla de sí, quiere decir que este estudiante pues presenta una orientación o su enfoque está hacia el talento de las matemáticas. Pero si encontramos un mayor número de X en las casillas de no, pues en este caso no está orientado este perfil a este proceso. Recuerden que debemos desarrollarlo de acuerdo al nivel en que se encuentra pues nuestro estudiante y al desarrollo del talento que tiene hasta el momento. Siguiente, Gaby. Aquí encuentran un instrumento de nominación del profesor, ¿sí? El anterior era específicamente para el área de matemáticas, ¿cierto? Pero aquí es un instrumento ya como más general, cuando el profesor empieza a hacer el proceso de nominación para identificar cuál sería ese talento. Entonces, nombre del profesor, etcétera. Cuando se les compara con otros estudiantes de la misma edad cronológica, ¿cuál de las siguientes características poseen 3 estudiantes de su clase en un grado notable? Entonces, aquí volvemos a lo que les he mencionado y por lo cual hago mucho énfasis. Deben ser de su misma edad etaria, ¿cierto? Del mismo grado. Y tenemos que identificar en esos niños que son muy buenos, que hace que este sobresalga, que es el niño que yo considero que tiene un talento. Entonces, por eso acá nos dicen que vamos a tomar esos 3 niños que son muy buenos en matemáticas y junto a Felipe, pues les vamos a mirar estas preguntas a ver si realmente estoy haciendo una adecuada identificación y puedo hacer este proceso de nominación. Entonces, en cuanto a matemáticas, entonces, aprende rápida y fácilmente, piensa con claridad, reconoce relaciones implícitas, comprende los significados, posee un vocabulario extenso, tiene gran capacidad de observación y memoria para los detalles, muestra un agudo sentido del humor, da respuestas únicas, hace preguntas inteligentes y profundas, muestra buena capacidad de atención, le gusta trabajar solo, tiene una imaginación muy viva, persiste una conducta dirigida al objetivo, ofrece productos o ideas originales. Luego que ustedes han mirado como estas características en los estudiantes que estamos revisando, caso 3, incluyendo a Felipe, por favor indiquen qué área de talento destaca cada uno de los 3 chicos señalados. Bueno, entonces está Felipe, que yo lo ubico en matemáticas, está el otro estudiante que lo ubico de pronto en el talento musical, o el otro estudiante que lo identifico en otro talento. Comente brevemente qué tiene de especial para usted cada uno de los estudiantes y colocamos el nombre de los estudiantes. O, en este caso, que digamos es una modificación que le hemos hecho a este formato, pues tomamos los 3 estudiantes que les va muy bien en matemáticas, incluido Felipe, para poder identificar en qué es lo que resalta él, en qué o qué es lo que lo hace que sea
un chico con un potencial que esté generando un producto totalmente diferente y pues pueda ser reconocido o identificado como talento. Siguiente. Luego encontramos este otro formato que es un ejemplo, pero en este caso se le va a aplicar el mismo Felipe, un ejemplo de autovaloración del estudiante. ¿Qué pasa con el proceso de autovaloración? En este caso es importante, como les decía, todos los actores puedan dar su percepción frente a ese proceso de nominación que se está realizando. Entonces, bueno, nombre del estudiante, Felipe, fecha de nacimiento, colegio, curso, fecha en que se realiza. Haz el favor de leer cada frase cuidadosamente e indica con qué frecuencia te sucede lo indicado. Pon una X en el lugar adecuado basándote en la escala siguiente. 1, raramente nunca. 2, de vez en cuando. 3, frecuentemente. 4, casi siempre, siempre. Me gusta organizar grupos de actividades, raramente, de vez en cuando, frecuentemente, casi siempre. Mis compañeros de clase me piden ayuda o solicitan mi opinión. Me gusta pedir explicación antes de cooperar en un proyecto o actividad. Me gusta investigar el porqué de las cosas. Me gusta observar a otros trabajando. Aprendo rápido observando y escuchando a otros. Me gusta ser original. Me gusta ser original al realizar cualquier cosa. Cuando encuentro algo interesante, me gusta aprender todo lo que puedo sobre ello. Me disgusta hacer tareas que requieren repetición o solo memorizar. Y finalmente, mis objetivos e intereses educativos para el futuro incluyen. Quiero hacerle 2 preguntas a ustedes en este momento. Con relación al primer formato que vimos de matemáticas y con relación a estos 2 últimos, desde la autovaloración del estudiante y la nominación del docente, estos 2 últimos formatos solo se podrían aplicar en talentos o también para capacidades excepcionales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Estos 2 últimos formatos que vimos, ejemplo de autovaloración del estudiante y ejemplo de nominación por parte del docente, ¿solo lo podríamos aplicar para talentos o también lo podríamos aplicar para estudiantes con capacidad, que se esté nominando como capacidad excepcional? Nos dicen que para ambos, muy bien. ¿Qué otra respuesta? Capacidades, sí. En matemáticas, para ambos, muy bien. Si ustedes se fijan, en este momento, pues nosotros estamos ya haciendo digamos que una orientación hacia un proceso de talento en matemáticas. Sin embargo, estos 2 últimos formatos también podemos orientarlos para identificar en el caso de que Felipe presentara unas capacidades excepcionales. Si, por ejemplo, Felipe no solo fuera hábil en el campo de las matemáticas, sino los compañeros y los mismos profesores nos hubieran referenciado en otros procesos o en otras áreas, pues aplicaríamos no solo el perfil de matemáticas, sino los diferentes perfiles que ustedes pueden encontrar en el documento de orientaciones para la atención de estudiantes con capacidades y o talentos, que se los vamos a compartir, que viene pues en las distintas áreas, ¿cierto? En los demás talentos, en tecnología, en sociales, en artes, porque pues en ese caso estaríamos empezando a orientar de que Felipe tiene una capacidad excepcional, pero en este caso el profesor no lo orienta más hacia el área de matemáticas, lo cual nos indica y nos empieza a perfilar pues este talento. Muy bien, Gaby, siguiente, por favor. ¿Qué pasa con nuestros compañeros? Como les decía, ¿cierto? La valoración de los compañeros, pares, en la identificación de capacidades o talentos excepcionales es muy, muy relevante. Va a ser demasiado importante, ya que los padres son buenos jueces a la hora de evaluar quiénes de sus compañeros poseen capacidades o talentos excepcionales. Se pueden emplear preguntas directas o indirectas a estos para que contribuyan a la identificación. Hasta este momento, ¿quién me dice qué actores hemos involucrado en este proceso de nominación?
¿Quién me los escribe? A ver, ¿qué actores hemos mencionado para este proceso de nominación? A ver, los leo. A ver, los leo. ¿Qué actores hemos mencionado? Docentes y estudiantes. Muy bien, fundamental. Y nos falta alguien más. Niños, maestros, familia y al mismo niño. Fundamental. Miren, el proceso de nominación no se puede hacer solo, ¿sí? No solo puedo decir, ay, no. Por ejemplo, yo soy una profe de matemáticas y decir que él tiene el talento de matemáticas porque en mi clase le va muy bien. Yo necesito ver que en otros procesos que requieran pues, del cálculo, de la nominación de identificación numérica y demás, pues él también pueda desarrollar los procesos, pero también debo ver qué opinan sus compañeros, si también hay esa misma percepción, también la percepción del estudiante y de la familia. Fundamental, porque ustedes saben que la familia pues va a compartir otra parte fundamental del tiempo donde este talento se va a desarrollar y pues la familia lo va a empezar a identificar. Muy bien. Siguiente, Gaby. Felipe, ¿cierto? Nos decían que al preguntar a los compañeros quién es el estudiante que más le gusta la clase de matemáticas, nos refieren a Felipe. A cuál estudiante le va mejor en matemáticas, nos refieren a Felipe. ¿Qué otras preguntas harían ustedes? ¿Cómo indagarían con esos compañeros las características que puede tener Felipe? ¿Quién me escribe? ¿Qué otras preguntas harían ustedes para indagar con los compañeros de Felipe? ¿Qué otras preguntas harían? Cuéntenme, los leo. Ya le preguntamos quién es el estudiante que más le gusta la clase, a cuál estudiante le va mejor en la clase, quién resuelve en menor tiempo los problemas matemáticas. Muy bien, Kika. ¿Qué otras preguntas haríamos para indagar en ese proceso? Si tienen una duda, ¿creen que Felipe les puede ayudar? Muy bien. Y esta pregunta que nos plantea Jessica es importante porque es una de las características que veamos ahorita de que el estudiante puede explicar y le gusta explicar, ¿cierto? Lo veía. Entonces, es esa capacidad de poder brindar ese conocimiento. ¿Quién de sus compañeros los explica o ayuda si ellos no entienden? Muy bien. ¿Qué estudiante te podría colaborar en matemáticas? ¿Quién le explica a sus compañeros cuando no entiende? Muy bien, y entonces aquí empezamos a ver ese aprendizaje cooperativo, ¿no? Que también va muy asociado a ese diseño universal para el aprendizaje. Cómo entre todos nos empezamos a colaborar, pero en ese proceso de colaboración, en este caso hay una persona que es Felipe, que siempre está dispuesta, tiene las herramientas, la habilidad para poderle explicar y que ellos logran identificar inmediatamente. Y entonces aquí es muy importante escuchar esa percepción de los compañeros porque empieza a corroborar aún más ese proceso de indagación. Muy bien. Siguiente, Gaby. Cuando ya los estudiantes han hecho un proceso de nominación, ¿cierto? Cuando ya hemos pasado por docentes, por compañeros, por familia, por profesores, bueno, todavía no hemos llegado a familia, pero ya empezamos a indagar. Vamos a hacer, digamos que vamos a establecer como una ruta de atención. Aunque esta ruta puede variar de acuerdo a las particularidades de cada institución educativa, digamos que cuál sería el procedimiento que puede partir para que el estudiante que yo como docente, con los demás docentes, con los compañeros, empecemos a nominar, sería remitir al estudiante a orientación escolar, ¿cierto? A que nuestra orientadora empiece a ser parte de este proceso y nos ayuda a tener un diálogo, una entrevista con los padres del estudiante para también entonces ya empezar a indagar desde diferentes campos
cuáles son esas habilidades y si ellos también han evidenciado que él es muy bueno para esta parte de las matemáticas. Entonces acá vienen los papás de Felipe y nos dicen sí, efectivamente él desde muy pequeño yo lo mandaba a la tienda y él llegaba con las vueltas claritas, él me decía, mire, compré 1.000 pesos de pan, llevaba un billete de 2.000, me devolvieron 1.000, sin necesidad de que yo le explicara. Cuando pagábamos la buseta, él era el que recibía las vueltas y revisaba que estuvieran bien. En la casa yo me sorprendo porque cuando estamos haciendo, por ejemplo, alguna operación o alguna, digamos que algún cálculo matemático que yo como mamá requiero sentarme un momento a analizarlo, él lo resuelve muy rápido. Entonces empezamos a tener también un soporte de la familia que nos dice efectivamente sí estamos orientándonos hacia el talento que es. Luego, con base a toda la información que le brindamos a la orientadora, a los formatos que le podemos brindar de nominación, de la percepción de los estudiantes y a lo que ella recibe de la familia, se redacta un informe de detección inicial, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo, y se remite a las entidades de salud, EPS, para valoración. ¿Para qué valoración? Porque digamos que en este caso no fuera un talento excepcional, sino una capacidad excepcional, como les decía, otro soporte que nos puede orientar va a ser el coeficiente intelectual. Sin embargo, cuando estamos trabajando con talentos, como en el caso de Felipe, pues van a haber digamos que unas entrevistas formales o unas pruebas específicas que nos pueden ayudar a corroborar, porque a veces no va a ser muy fácil de pronto hacer este proceso. Entonces, a pesar de que tenemos unas características muy específicas de que nos dicen que vamos por un perfil de matemáticas, se sugiere realizar algunas otras pruebas que nos permitan indagar. ¿Pruebas como cuáles? La siguiente, Gaby. ¿Qué hacen entonces los profesionales de la salud cuando llega un caso como este? Sin embargo, recuerden que no va a ser, y que hago mucho énfasis en, porque a veces, digamos que si no tenemos alguna batería o una situación clínica, entonces no vamos a seguir con el proceso de nominación e identificación, no. Este es un soporte importante, pero nosotros podemos continuar el proceso porque vamos a tener otros documentos que lo soporten mientras logramos obtener una prueba de la clínica que confirme pues lo que estamos indagando. ¿Qué van a hacer entonces los profesionales de la salud? Aplicar baterías, con los resultados se realiza un informe psicopedagógico, se brinda una orientación también a los padres de familia y al mismo estudiante, dándole a conocer pues qué se logra identificar, ¿cierto? Porque ustedes deben comprender que para algunas personas no va a ser fácil que su hijo tenga un talento o una capacidad excepcional y entonces esos padres también necesitan una orientación en cómo trabajar, en qué hacer con ellos, en cómo su hijo también va a poder presentar situaciones de aislamiento, de depresión, de ansiedad, porque entonces se convierte el niño que es muy bueno en matemáticas y siempre para todas las actividades lo llaman a él, pero se olvidan también de las otras áreas donde tiene falencias. Entonces recuerden que yo les decía, puede ser que en inglés no le vaya muy bien y entonces como en inglés no le va muy bien, los papás empiezan a regañarlo y ¿por qué no te va bien en inglés? Es que si eres bueno en matemáticas, ¿por qué en inglés no? Entonces empezamos a tener otras situaciones anexas a este talento, que pueden ser situaciones que requieren también una orientación y un acompañamiento interdisciplinario. Depresión, ansiedad, ¿cierto? Inclusive vamos a encontrar aislamiento. Ya estoy cansada de que siempre digan que yo soy el bueno de matemáticas, que a Felipe siempre lo están nombrando para hacer todo lo de matemáticas, entonces yo quiero estar solo, quiero que me reconozcan también por otras habilidades en otras situaciones donde no soy talento, pero que también soy bueno, ¿sí? Luego, si tiene dificultades atencionales, ¿cierto? U otras dificultades, como le menciono, se remite a terapia ocupacional y continúa en sesiones en psicología. Quiero, por favor, que me escriban. ¿Qué otras situaciones se puede presentar a un chico con talento o capacidad excepcional? Hablamos de depresión, de ansiedad, de dificultades en la atención. ¿Qué otras situaciones se pueden presentar? Que de pronto ustedes han escuchado, de pronto si tienen estudiantes con talentos en sus aulas. Rechazo, Kika, muy bien. Y es que no solo
el rechazo es a través de los compañeros. Si no hemos evidenciado situaciones, muy bien Alejandra, frustración, voy a escribirlas acá por si se me pasan. El rechazo no es solo de los compañeros, sino el rechazo es también de nosotros como docentes. Discriminación, porque muchas veces al no tener las metodologías adecuadas, las estrategias adecuadas, no sabemos cómo trabajar con este estudiante y preferimos discriminación por parte, ya sea de compañeros o familia, muy bien, y como les decía, rechazamos a este estudiante y preferimos, cuando él levanta la mano, sabemos que va a hacer una pregunta que nos va, como decimos nosotros en nuestro ambiente, ¿cierto? Nos va a corchar, entonces prefiero no darle la palabra. Cuando él se me acerca a hacerme preguntas, yo le digo, ay, no, ahorita no tengo tiempo, estamos en clase más adelante. Y empezamos a generar situaciones de bullying, como ustedes lo escribían, ¿cierto? De discriminación, y en nuestro estudiante, ¿qué se genera? Frustración, ¿cierto? Porque entonces él se queda en ese, como que en esa zona de confort donde no puede avanzar. Exacto, Amanda, se nos vuelve, lamentablemente uno escucha que nuestros compañeros dicen, se vuelve un problema. Y entonces ese chico se queda en esa zona de confort, ¿cierto? No puede avanzar y hay una frustración porque no me permiten indagar, yo tengo una pregunta y no me ayudan a solucionarla, no me permiten desarrollar mucho más ese potencial para generar un resultado. Entonces miren aquí que es importante trabajar con los profesionales de la salud, ¿cierto? Para indagar en estas situaciones, para empezar a darle un manejo adecuado. Porque no es solo que el niño tenga el talento o la capacidad excepcional, sino debemos mirar de manera integral qué otras situaciones se presentan y requieren de una atención. Porque lamentablemente, al ver todas estas situaciones que ustedes me acaban de mencionar, ¿cierto? De describir, pues muchas veces el talento no se sigue potencializando, sino se queda ahí estancado. Entonces, es cuando en primaria uno dice, este chico es muy bueno, sus boletines, lo que vemos con Felipe. Pero cuando Felipe pasa a sexto, vemos que entonces ya empieza a disminuir su nivel, deja de participar en las olimpiadas, ya no hay esa estimulación, el docente ya empieza a referir que es el estudiante cansón. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna situación de estas? Esa transición no se hizo de la mejor manera entre primaria y bachillerato. El trabajo que se venía direccionando con el estudiante no se desarrolló más, la atención con terapia para la digamos que déficit de atención o para ese bullying, ¿qué pasó? Entonces es muy importante pues tener esa articulación con salud para las diferentes situaciones que se pueden presentar asociadas. Al mismo tiempo, se envía recomendaciones, ¿cierto?, para trabajar en las instituciones educativas desde DUA y PIA. Les he venido hablando mucho, ¿cierto?, desde el diseño universal para el aprendizaje, desde el cual, cuando nosotros como docentes hacemos nuestra planeación y pensamos en la diversidad que hay en el aula, pues entonces empezamos a diseñar nuestras actividades pensando en esa forma de motivar a mi estudiante, en esas múltiples formas de brindarles la información y en esas múltiples formas de que ellos me expresen a mí lo que aprendieron, ¿cierto? Entonces, como desde esa planeación, yo empiezo a tener en cuenta esas recomendaciones que me envían para el trabajo con este estudiante y que en el caso de que se presenten barreras, ¿cierto? En el contexto donde mi estudiante no logra desarrollar pues sus habilidades, debo realizar un plan individual de ajustes razonables, porque en este caso es muy importante tener presente que cuando se presentan barreras para el aprendizaje y la participación, independientemente de la condición, pues si desde el diseño universal para el aprendizaje no logramos eliminarlas, se va a hacer necesario entonces hacer un plan individual de ajustes razonables. ¿Perfecto? Continuamos, Gaby, por favor. Luego, vamos entonces también desde orientación a medida o mientras nos hacen ese proceso de la clínica a realizar esa evaluación psicopedagógica. Esa evaluación psicopedagógica pues nos va a permitir conocer todos los aspectos del desarrollo de nuestro estudiante y las actitudes más sobresalientes de este estudiante. Aquí es importante que esta evaluación psicopedagógica, como su nombre lo indica, pues miremos desde todas las áreas, desde el proceso de aprendizaje, pero también desde ese proceso de participación, de socialización, porque debemos revisar todo lo que ustedes dijeron anteriormente, que mi estudiante no esté sufriendo bullying, que no se le esté rechazando, discriminando, que esté sintiendo frustración, etc. Vamos entonces a ver qué nos permite también esta evaluación psicopedagógica. Siguiente.
El propósito de esta evaluación es determinar las fortalezas y debilidades que puede presentarse en el estudiante, porque recordemos que a pesar de que el estudiante sea muy bueno en matemáticas, puede tener otras áreas donde presente dificultades. No quiere decir que sea bueno en todas las áreas, que sí nos va a ocurrir, ¿cierto? Digamos que en capacidad excepcional vamos a encontrar que el estudiante, como las capacidades excepcionales son globales, pues va a tener varias áreas, por no decir que en todas las áreas, un proceso donde podemos decir que es excepcional, ¿cierto? Entonces hablamos desde esa diversidad donde resalta sus habilidades. También, ¿cuál es el propósito de esta evaluación? Identificar la dificultad educativa específica y o, digamos que no especiales, ¿cierto? Sino más que todo específicas que se puedan presentar. Y entonces hablábamos de Felipe, que vamos a indagar en el área de que hay unas dificultades, vamos a indagar en el área de castellano cuáles son esas dificultades y cómo podríamos empezarlas a trabajar, ya sea empezarlas a trabajar desde el diseño universal para el aprendizaje, brindando los apoyos necesarios, ¿cierto? Desde cada uno de los principios, o si no logramos eliminar esas barreras que se presentan en la clase de inglés y en la clase de castellano, vamos a empezar a implementar un plan individual de ajustes razonables. Luego, obtener información necesaria para determinar los apoyos específicos que el estudiante requiere. Entonces, ya los identificamos, ¿cierto? Ahora vamos a obtener esa información para identificar esos apoyos o esos ajustes que vamos a hacer a través del plan individual de ajustes razonables. Y por último, esta evaluación nos va a permitir precisar sus capacidades y destrezas, porque recuerden que no solo es identificar cuáles son las barreras, sino a las que se enfrenta el estudiante, sino también identificar esos aspectos positivos para poder desde ahí jalonar esas debilidades que encontramos en el primer cuadrito, ¿sí? Entonces miren que la evaluación, si lo analizamos desde el proceso de discapacidad, que de pronto es más familiar para muchos de nosotros, ¿cierto? Es lo que hacemos desde la caracterización y la evaluación o la valoración pedagógica, ¿cierto? Donde analizamos desde todos los contextos, desde todos los diferentes procesos, memoria, atención, funciones ejecutivas, comunicación, etcétera. ¿Quién es ese estudiante? Pues en este caso también esa evaluación psicopedagógica nos va a permitir identificar quién es ese niño que estamos nominando, ¿cierto? Y que nos va a permitir desarrollar o brindarle los apoyos necesarios desde el diseño universal para el aprendizaje. Siguiente. Encontramos acá, como les decía, algunos de los instrumentos más utilizados en los procesos de reconocimiento de la seccionalidad. Entonces, cuando hablábamos de esos instrumentos formales y no formales, vimos ya unos cuadritos de los no formales. Aquí ustedes podrán encontrar algunos instrumentos formales que van a aplicarnos desde la parte clínica, ¿cierto? Y nos va a poder permitir indagar pues esa capacidad o ese talento. Digamos que frente a la parte de aptitudes, encontramos el test de aptitudes musicales, cuestionario de estrategias de aprendizaje, con relación a la inteligencia, entonces encontramos, digamos que matrices progresivas de Raven, encontramos los WIPs y los WIPs, ¿cierto? Que son pruebas pues de coeficiente intelectual, y encontramos también creatividad, pruebas de creatividad y de inteligencia, donde podemos encontrar la prueba de imaginación creativa para jóvenes PIC, la escala de evaluación para superdotados Gates y un sinfín de instrumentos que ustedes pueden desarrollar desde la parte clínica, ¿cierto? Porque recuerden que así seamos o tengamos un docente de apoyo que sea psicólogo, él en la parte pedagógica no puede aplicar este tipo de baterías. Esto lo vamos a aplicar desde la clínica, que por ejemplo, el test de actitudes musicales nos va a permitir identificar si estamos nominando a un estudiante con habilidades o desarrollo en un talento musical. Digamos que el WIX y el WISE pues nos va a ayudar para un estudiante con capacidades excepcionales. Entonces, cada una de estas baterías, como les digo, encuentran muchas más, pero son como las más comunes que podemos encontrar en nuestro contexto. Siguiente, mi Gaby. Luego de que hemos hecho todo este proceso, ¿cierto? Aplicar instrumentos formales, no formales, ir a la parte clínica,
contar con la familia, contar con los docentes, contar con el estudiante y contar con los compañeros, pues vamos a reunir toda esta información, todos estos soportes en algo que es muy importante o la estrategia que más sobresale en el trabajo con estudiantes con capacidades y o talentos excepcionales, y es el portafolio, ya que para el Ministerio de Educación esta es una herramienta indispensable para el proceso de reconocimiento. Y entonces aquí quiero que se imaginen pues un portafolio, ¿cierto? ¿Qué es un portafolio? Entonces es una carpeta, ¿cierto? Que viene muy organizadita, que va a encontrar la persona que sea el docente de apoyo, el orientador, si lo trasladan de colegio, si viene alguien a hacer una revisión, alguien externo, a hacer una supervisora, toda la información del estudiante que le permite soportar por qué este niño se nominó y se identificó como un talento o un estudiante con capacidades excepcionales. Ese es el portafolio. Entonces, uno es una herramienta pues, que nos permite recolectar la información de manera sistemática, toda la información del estudiante, ¿cierto? Para un proceso de reconocimiento. Y aquí tengamos muy presente que este es un mecanismo centrado en la recolección de todas las evidencias. Y pues ya tenemos bastante, ¿cierto? Porque tenemos los test que aplicamos, nos aplicaron desde la parte clínica, el formato que de pronto diligenció la orientadora con los padres de familia, los formatos que diligenciaron los docentes, en los compañeros, el mismo compañero, los boletines, los resultados de las Olimpiadas Matemáticas que presentó Felipe. Tenemos ya un soporte amplio, ¿cierto? Evidencias de ese potencial o del desempeño excepcional de ese estudiante. También este portafolio se puede realizar, y aquí es algo muy importante, pues antes, digamos que de la pandemia, ¿cierto? Decíamos que todo lo tenemos desde un soporte físico, pero la pandemia nos llevó a pensar y a decir que también debemos tenerlo desde una parte electrónica que permite ser mucho más accesible, pues para todos los integrantes del proceso o de los que brindan atención del estudiante. ¿Qué va a contener ese portafolio? En este caso, entonces, el portafolio contiene como mínimo los soportes que permitan a la institución educativa concluir que el estudiante manifiesta capacidades o talentos. ¿Creerían ustedes, pregunta para ustedes, público, que con todos los documentos que tendríamos de Felipe podemos orientarlo a que es un talento en la parte matemática? ¿Qué opinan ustedes? A ver, los leo. ¿Creerían que con los soportes que tenemos, las evidencias, los formatos, los test que se pueden aplicar desde la parte clínica, podemos concluir que Felipe tiene un talento a nivel del área de matemáticas? Sí, nos dice Laura. Muy bien. Esperemos más respuestas. Nos dice sí, Alejandra. Muy bien. Como ustedes pueden observar, muy bien, Amanda, el portafolio ya nos va a permitir concluir, porque es que tenemos todas las evidencias, todos los soportes. Por eso cuando iniciamos este diálogo con Gaby les decía la importancia de tener cada uno de estos actores, ¿sí? No solo nos quedamos con lo que nos dice la clínica, no solo me quedo con lo que dicen los profes, los padres de familia, los compañeros, sino es la reunión de toda esta información y que a través de un equipo interdisciplinario, ¿cierto?, conformado por los docentes del colegio, si tienen docente de apoyo, el orientador y pues con los soportes de la clínica, podemos generar este portafolio e identificar que nuestro estudiante tiene un talento excepcional en matemáticas, que es el caso de Felipe. Muy bien. Siguiente, Gaby. Este portafolio, como les digo, va a ser una herramienta indispensable porque es con lo que, digamos que a través del Ministerio de Educación nos permite soportar y corroborar el proceso de denominación e identificación de nuestro estudiante. Este portafolio, al ser una herramienta dinámica, facilita la incorporación de nuevos logros de los estudiantes, procurándole a este y a sus docentes la observación de su proceso de desarrollo.
les decía, digamos que retomando nuevamente a Shakira, cómo inició Shakira, ¿cierto? Cómo fue evolucionando a medida que lleva aprendiendo nuevos idiomas, entonces fue mejor, digamos que incursionando en canciones en otros idiomas, a eso le fue generando una parte corporal, entonces cómo se ve el proceso, cómo es algo tangible que ustedes pueden ver y pues que van agregando en ese portafolio. Por eso es que esto es un proceso que va a ir evolucionando y va a llegar el momento en que Felipe ahorita en quinto, ¿cierto? Nuestro Felipe tiene unos procesos, pero que si ustedes perfectamente en sexto van a encontrar que entonces ya no solo él participa en las Olimpiadas Matemáticas del, digamos que de los colegios, en intercolegiados, sino que ya también va a representar las Olimpiadas Nacionales y entonces va aumentando y empezamos a tener otros resultados que nos vamos agregando a ese portafolio y nos van soportando esta. Aquí una pregunta muy importante, y me hacía un profe y me decía, bueno, profe, si del salón de Felipe 3 niños van a las Olimpiadas, ¿qué pasa? Entonces los otros también tienen un talento. Ahí es lo importante de indagar de los otros chicos cómo es el proceso. Entonces uno puede hacer un proceso de observación en la Olimpiada, cuánto tiempo se demora respondiendo. Entonces uno ve que los demás chicos hacen hartos ejercicios y que en la hoja de respuestas la tienen totalmente rayada, pero tú vas y miras el proceso de Felipe, él lo hace mentalmente y lo hace muy rápido. Ahí empezamos a encontrar un soporte que nos dice, mire cómo es el proceso de Felipe, que es diferente a los demás. En cuanto a, por ejemplo, cuando son preguntas de selección múltiple, el modo de respuesta de él, mientras que los otros chicos tienen que leer 2 o 3 veces la pregunta, el texto para poder responder, él lo lee una sola vez y responde inmediatamente. Entonces, es empezar a identificar esos factores que hacen que su proceso, ¿cierto? Su potencial va aumentando a medida que se van desarrollando o brindando estrategias y se evidencia en los resultados. Luego, ese portafolio de manera análoga puede realizarse en cualquier campo y en cualquier tipo de excepcionalidad. No es exclusivo para un solo talento, sino es para todos. Por eso les preguntaba con los formatos. ¿Creen que el formato que vimos de nominación del docente y de autoevaluación del estudiante es solo para un talento específico o para una capacidad? No. Podemos utilizarlo para ambos en el proceso de nominación. Este portafolio se recomienda incluir en el portafolio información que le permita al docente tomar decisiones pedagógicas como las habilidades de los estudiantes, sus intereses, sus estilos de enseñanza preferidos, las predilecciones de ambientes de aprendizaje y sus estilos de expresión. Entonces, como les decía, con relación a los estudiantes con discapacidad, cuando hacemos la valoración pedagógica, podemos identificar esto, ¿cierto? Sus estilos de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, inteligencias, etcétera. Pues acá también, desde esa evaluación psicopedagógica, buscamos poder identificar toda esta información supremamente importante y referirla en el portafolio. Siguiente, Gaby. Luego, que ya hicimos la nominación y la identificación de este estudiante con el portafolio, ya dijimos definitivamente, es un estudiante con talento, ya lo identificamos como un talento en matemáticas, pues nos vamos al registro en el CIMAD, ¿cierto? Y acá es esencial que cada estudiante reportado en el CIMAD cuente con un portafolio, porque esto va a ser, como les digo, el soporte que ustedes tienen para identificar este estudiante, dar cuenta de la naturaleza de su excepcionalidad, como también de las estrategias de reconocimiento que utilizaron, ¿sí? Que ustedes tengan ese soporte y las oportunidades de desarrollo que se le están ofreciendo. Oportunidades de desarrollo, ¿qué es y por qué está señaladito ahí? Porque luego que ustedes hacen esa identificación del proceso de aprendizaje, de si el niño es un talento o si el estudiante tiene digamos que una capacidad excepcional, pues van a empezar el proceso para brindarle como lo dice ahí, oportunidades para desarrollar ese talento, esa capacidad excepcional dentro de su proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa entonces en el CIMAD? Y es muy importante que ustedes lo tengan muy, muy presente. Vamos entonces a tener una carpeta de evidencia, ¿cierto? Con el portafolio de su potencial o desempeño excepcional, copias de diplomas, medallas, reportes de
del periodo, invitaciones a eventos nacionales o internacionales, reconocimientos, entre otros, que pues debemos tener de Felipe, ¿cierto? También entonces vamos a tener dentro de ese proceso para poder reportar en el CIMAT, en algunos casos las instituciones educativas podrán incluir dentro del portafolio a manera de soporte puntajes en evaluaciones formales, ¿cierto? Es decir, si hay una prueba de coeficiente intelectual, se puede incluir en capacidades excepcionales, aunque pueden usarse otras evidencias de desarrollo intelectual superior como pruebas externas. Entonces, recordemos, no puede ser una barrera decir no tiene un soporte clínico, no. Debemos hacer todo el proceso y paralelamente solicitamos este tipo de apoyo desde la parte clínica. Luego, y vuelvo a hago el énfasis, no puede ser una barrera para decir que no se hace la nominación y la identificación, que sí va a ser importante porque acuérdense que desde la parte clínica también vamos a lograr enfrentar esas barreras que nos pueden generar toda esa parte de ansiedad, de déficit de atención y demás que se nos puede presentar en el estudiante. Aquí quiero que lo tengan muy, muy presente. Digamos que para un talento deportista serían válidos en el portafolio los logros del estudiante o resultados de valoraciones por parte de expertos en ese campo específico. Porque digamos que frente a la parte de deportistas, porque entonces recordemos que acá pues sería un deportólogo, ¿cierto? El profesor de educación física, pero si de pronto el chico tiene un talento en el área de atletismo, pues es una persona, un docente formado especialista en atletismo, ¿cierto? Para poder verificar esos logros del estudiante. Es importante que en la carpeta del estudiante con capacidades o talentos excepcionales repose la valoración psicopedagógica, que ya la mencionamos, que indique el tipo de capacidad o talento excepcional con el cual se identifica al estudiante. ¿Listo? Siguiente. Es importante, digamos que en ese proceso de identificación que ya tenemos del estudiante, pues identificar que estos chicos, tanto estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, van a tener unas características, ¿cierto? A nivel cognitivo, a nivel creativo, a nivel emocional, a nivel social, que les van a hacer también, pues, resaltar frente a sus compañeros, ya que estos niños, al tener estas características específicas que pueden compartir con sus demás compañeros, sin embargo, es importante considerar que no todos los alumnos presentan unas características de manera muy marcadas, por así decirlo. Entonces, digamos que a nivel cognitivo, pues van a ser muy buenos en cuanto al área de su talento o a nivel de capacidad excepcional, pero van a tener, si es un niño con talento, van a tener áreas que van a presentar dificultades. A nivel creativo, pues van a ser creativos frente al desarrollo de su talento, ¿cierto? O frente a las capacidades excepcionales en las áreas globales. A nivel emocional, entonces vamos a encontrar que comparten con sus demás compañeros que puedan tener rechazo, bullying, ¿cierto? Pero ese rechazo y ese bullying va asociado pues a ese talento o a esa situación que lo hace resaltar. Y a nivel de esas características sociales, es importante identificar que no todos los estudiantes van a tener una fácil relación con los compañeros de su grado. Entonces aquí es cuando ustedes ven que él es muy bueno en matemáticas, Felipe, es cierto, pero se le dificulta relacionarse con compañeros de su misma edad y en el descanso prefiere irse con los niños de sexto. O hablemos de un caso de un niño con capacidades excepcionales que en una conversación con sus compañeritos del grado ve que no tienen la misma, digamos que los mismos conceptos, que no se expresan de una manera muy clara. Entonces, él prefiere relacionarse solo con un compañero que tiene como el mismo nivel en cuanto a comunicación, en cuanto a información, y entonces tienen cierto grupo o seleccionan sus amistades. Y entonces aquí es importante identificar y brindarle herramientas para que el estudiante pueda relacionarse, porque a pesar de que sea un niño que tenga una capacidad excepcional o que se vea que sus avances son en diferentes áreas, el promoverlo o el pasarlo a un grado superior afecta sus otras áreas, sus otros procesos, porque tiene una capacidad excepcional y puede ser que responda es un niño de quinto y puede ser que esté viendo matemáticas, castellano, inglés, de áreas de un grado de noveno, de un grado de décimo. Pero si nosotros hacemos una aceleración,
hemos evidenciado desde la experiencia que su parte emocional se afecta porque, sin embargo, sigue siendo un niño, sigue teniendo algunos comportamientos de niño, de pronto le gusta ciertas actividades, no todas, pero sí jugar a las escondidas, hacer ciertas cosas que un chico de noveno no haría. Entonces, aquí es muy importante ese análisis de estas 4 características que se me bajó en la continuación. De estas 4 características, siempre estarlas analizando en el desarrollo de nuestro estudiante, luego de que tenemos ya esa identificación del talento o la capacidad excepcional. Siguiente, mi Gaby. Bueno, y aquí llegamos a lo que mencionamos ahorita en la caracterización del CIMAT. Cuando ustedes ya han identificado al estudiante, y esto es como un abrebocas para lo que vamos a continuar en un próximo taller, es importante entonces identificar cuál es el desarrollo que debemos tener con nuestro estudiante, qué vamos a empezar a trabajar desde nuestro proceso pedagógico. Como ya identificamos que es un niño con capacidad excepcional, o en el caso de Felipe, que es un niño con talento en el área de matemáticas, tenemos estas 5 oportunidades de desarrollo, que como su nombre lo indica, son procesos que van a permitir que el talento siga desarrollándose, porque recuerden que es un potencial que va a ir poco a poco avanzando para generar mejores resultados, o un chico con capacidad excepcional que también necesita llevar ese proceso para avanzar. Entonces, ¿qué nos plantea nuestro Ministerio de Educación para la atención de los estudiantes con talentos excepcionales o capacidades? 1, trabajar oportunidades de enriquecimiento. 2, trabajar desde la aceleración. 3, desde la diferenciación curricular. 4, la mentoría. 5, los encuentros de estudiantes. Vamos a ver de manera específica cada uno. Con relación a las oportunidades de enriquecimiento, Gaby, siguiente, por favor. Más atrás, Gaby. Ay, saltó. Bueno, pasa, Gaby, a la tercera, porfa. Sigue. Ahí. Un cambio de diapositiva. Ya se las organizo. Frente a las oportunidades de enriquecimiento, ¿qué es importante? Cuando empezamos a plantearle al estudiante actividades que permitan que el estudiante pueda complementar ese talento, esa capacidad y desarrollar de manera más amplia y profunda o intensa los contenidos o procesos académicos, es decir, que trabajemos muy fuerte en ese talento. En este caso con Felipe, pues brindarle actividades para que él fortalezca o desarrolle ese talento matemático. Entonces, ¿qué pasaría? Podemos brindarle estudios previos, ¿cierto? Que si vamos a trabajar, por ejemplo, mañana fraccionarios, yo le puedo brindar información, material, donde él va a poder trabajar, desarrollar, y cuando llegue a la clase, entonces, poder brindarle información a los compañeros, ejercicios desde su experiencia, y poderle estar, digamos que preparados a lo que se va a trabajar dentro de la temática, dentro de la clase, y él pueda entonces, al ritmo que va el docente, pues ir brindando esa información, profundizando en lo que él ya sabe. Luego nos plantean unos centros de interés, y entonces aquí nos referimos a hacer grupos de trabajo o ir a lugares donde se pueda desarrollar actividades que le permitan a Felipe fortalecer esta parte de la matemática. Entonces, grupos matemáticos, grupos, estas olimpiadas donde se hacen grupos o equipos de trabajo a nivel matemático, trabajos de campo. Entonces, no solo quedarse en las actividades del cuaderno, sino poder hacer otro tipo de actividades que fortalezcan este talento, programas extraescolares, entonces en jornada contraria, ir a grupos que trabajen la matemática, o el profesor de matemática crea grupos para trabajar en jornada extraescolar. Y pues en las vacaciones seguir fortaleciendo este proceso. Por eso es que acá es a nivel de oportunidades de enriquecimiento escolar, aula y extracurricular. Ahora sí, mi Gaby, te devuelves, por favor, 2. Gracias. Luego encontramos otra de las opciones, que es la diferenciación curricular, y como ustedes observan abajo, estaba muy de la mano del DUA y del Plan Individual de Ajustes Razonables. Recuerden que el DUA, que nos dice que yo, como docente, tenga la capacidad de brindarle el contenido, brindarle la información al estudiante de múltiples formas, de acuerdo a su diversidad. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo planear mi clase teniendo en cuenta que este estudiante tiene un talento?
brindarle de múltiples formas el conocimiento para que él no se quede estancado, sino que él pueda ir avanzando y pues respondiendo a la diversidad que voy a encontrar en el aula, que no solo está este estudiante, sino hay otros estudiantes. Entonces, ¿cómo van a ser esas estrategias de enseñanza-aprendizaje para que él también me pueda expresar de múltiples formas lo que él sabe y trabajarlo de manera articulada con sus compañeros, esos conocimientos que él tiene de más, cómo los podemos trabajar con los compañeros? ¿Cómo podemos trabajar ese producto? Porque recuerden que es lo que nos permite ver que el estudiante pues está avanzando en su talento y cómo los diferentes ambientes de aprendizaje pues fomentan el desarrollo de ese talento. Siguiente, mi Gaby. La mentoría, como su nombre lo indica, esta mentoría busca básicamente que el estudiante tenga el apoyo de un especialista, de una persona experta, pues en este caso para Felipe, un profesor de matemáticas de pronto de bachillerato, o ya que el profe de quinto puede decir, no, para el grado o el nivel en que él se encuentra, yo preferiría trabajar de mano, ¿cierto? De la mano con el docente de matemáticas de bachillerato para brindarle más estrategias que le permitan a él avanzar en su proceso, en su adquisición y desarrollo de las habilidades para el talento. Entonces, acá en la mentoría es investigar problemas del mundo real, estimulación de intereses cognitivos y afectivos y la profundización de contenidos de interés. En este caso, entonces, el aprendizaje como una empresa cooperativa donde el profe de matemáticas, de primaria, de bachillerato, el mismo estudiante y la familia, pues hacen un proceso de articulación para que se pueda trabajar dicha mentoría. Y se busca que orienten en los desarrollos de las producciones que quiera llevar a cabo. Vuelve y juega algo muy importante, los productos que genera este estudiante. Siguiente, mi Gaby. Ya esa la trabajamos. Siguiente. Y aceleración. Aceleración, ustedes yo sé que de pronto la han escuchado en diferentes situaciones, pero acá cuando hablamos en talentos excepcionales, pues consiste en permitir que el estudiante avance a mayor velocidad que sus pares por el currículo del grado o del área. Y aquí es muy importante esta parte porque digamos que algunas experiencias, no todas, ¿cierto? No podemos generalizar, han evidenciado que cuando aceleramos al estudiante de grado, por ejemplo, de quinto a noveno, décimo, pues afectamos otros procesos, ¿sí? Entonces, evidenciamos que la parte social se afecta, que su parte cognitiva, porque es que hablábamos de que Felipe es bueno en matemáticas, pero se está enfrentando a unas barreras en las áreas de inglés y de castellano. Entonces, ¿qué pasa en un grado noveno frente a estas áreas? Entonces, vemos que acelerarlo de grado en ciertas ocasiones no es bueno, que requiere un acompañamiento de un equipo interdisciplinario de manera permanente, y entonces se nos sugiere pues una aceleración del área. ¿Qué quiere decir? Que si Felipe tiene un talento en matemáticas, pues yo busco coordinar que matemáticas de quinto coincida cuando estén dando matemáticas en noveno o más o menos, para que él vaya a ver el área de matemáticas de noveno, mientras yo estoy en quinto, se está dictando matemáticas para los niños de grado quinto, pero él en ese espacio va a matemáticas y ve las clases de matemáticas de grado noveno, ¿sí? ¿Eso qué genera? Pues que él pueda acelerar, desarrolle más su talento, pero no se afecten las otras áreas en el proceso, ¿sí? Siguiente, mi Gaby. Y para finalizar, les dejo como un abrebocas también frente a unas estrategias de profundización. Lo veíamos anteriormente, cómo brindamos oportunidades para que se desarrolle ese talento, esa capacidad, y aquí ya para profundizar en ese talento que tiene mi estudiante. Entonces encontramos tres, digamos que procesos. Uno es el plan individual de formación denominado PIF. En este apunta al proceso donde el estudiante, ¿cierto?, hace una iniciación de la programación o planeación o autoevaluación y seguimiento de las actividades en relación con las actitudes e intereses que tiene el estudiante, es decir, desde su análisis y evaluación del propio estudiante, desde el talento o capacidad que tiene. Lo que pues a su vez permite asumir una mentalidad y una postura más responsable en los compromisos y ayuda de su crecimiento. En este caso, el docente es proveedor de herramientas para este desarrollo. Entonces, a nivel individual, ¿cómo logro evaluarme para poder no quedarme en esa zona de confort, sino seguir avanzando?
¿sí? Entonces, ¿cómo puedo profundizar en mi talento, en esas capacidades excepcionales que tengo para ir avanzando? Por ejemplo, los estudiantes talento hacen un proyecto individual en el cual deben poner sus talentos a disposición de otros para beneficiar a otros. Entonces, lo que hace Felipe con sus compañeros de grado. Siguiente, Gaby. Luego, el proyecto de profundización al talento, que es el PPT. En este, pues entonces, el estudiante cuenta con compañía de asesoría periódica antes, durante y después de su plan individual que acabamos de ver. Y este trabajo le ayuda a la profundización tanto individual o grupal según sus necesidades intelectuales, y lo que busca es que un trabajo didáctico que se lleve a cabo donde se den situaciones de sensibilización y aportar a la comprensión tanto conceptual como práctica del talento o la capacidad que tiene el estudiante. Entonces, de acuerdo con los proyectos y según las habilidades que el estudiante tenga, se ubica a los estudiantes en cursos en contrajornada, si tiene habilidades en inteligencia musical, por ejemplo, violín, instrumentos, toda la parte kinestésica, de danzas, de gimnasia, que logre profundizar ese talento, de acuerdo a lo que identificó a nivel individual. Y por último, mi Gaby, siguiente, un plan de atención complementaria extracurricular que se denomina PASE. Entonces, esto ya es desde un enriquecimiento curricular que posibilita el trabajo en diferentes escenarios donde el estudiante pueda desplazarse, ya sea solo o pues en compañía, de manera extracurricular, ¿cierto? Y pues se desarrolla como es extracurricular en convenio con otras instituciones, con el SENA, por ejemplo, acá en Ibagué, con la FAC, la Escuela de Formación Artística, en Bogotá con la Filarmónica, si es un talento musical, etcétera, para seguir complementando la formación de su talento o de su capacidad excepcional. Siguiente. Muchas gracias, mi Gaby. Con esto terminamos. Me tomé 11 minuticos de más, discúlpeme, pero quería dejarles como ese abrebocas de lo que sucede luego de que hacemos la nominación y posterior identificación de nuestros estudiantes con talentos y o capacidades excepcionales. Muchas gracias. Perfecto. Milu, muchas gracias a ti. Yo creía que nos queda de tarea para los siguientes ciclos y complementar el ciclo de talentos excepcionales y capacidades y talentos, trabajar y ahondar un poco en el tema de oportunidades de enriquecimiento y pues debido y también revisando los comentarios de los participantes, efectivamente pues los instrumentos están, se emplean en el mejor de los casos, pero pues al parecer el proceso llega hasta ahí. Entonces, pues si pudiéramos brindar muchas más herramientas en cuanto a ese tema de oportunidades de enriquecimiento, pues bueno, ese es nuestro objetivo finalmente en la fundación, poder facilitar y de cierta manera brindar todas las herramientas adecuadas para fortalecer los procesos. Agradecemos inmensamente a todos los docentes, los papitos que estuvieron conectados, estudiantes que estuvieron conectados de diferentes partes del país, inmensamente agradecidos con ustedes. Saben que de una u otra manera nos debemos a ustedes y pues confiamos en que estos escenarios de formación sean de su total agrado y satisfacción. Milu, muchas gracias nuevamente a ti. Como lo digo en todos los escenarios, eres una mujer maravillosa, una profesional maravillosa, apasionada por este tema. Y bueno, se vienen grandes cosas. Este sábado estaremos desde San Andrés y felices de esa jornada en la isla, así que bueno, a disfrutarla. Vamos a tener también la siguiente semana una asesoría con el Ministerio de Educación, así que voy a dejarles de pronto en las redes algunas cajas de preguntas que tengan y que podamos elevar al Ministerio, aprovechar el escenario, aprovechar este espacio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por acompañarnos, por sacar este tiempo de su vida laboral, familiar, porque sabemos que están comprometidos con este proceso, y a la Fundación porque pues, nos da la oportunidad de cada día enriquecer a todas las personas que estamos en pro de esta inclusión, de valorar cada día la diversidad que tenemos en nuestras aulas. Muchas gracias. Feliz noche para todos.